Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor de un ingeniero se encarga de energía y de bytes que hace palpitar el corazón de un destinatario. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar una canción aleatoria. Entonces esto se hace a partir de las notas musicales estándar. La idea es simular entonces un vector con las notas y generar distintas notas. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la clase foundation.h. También se puede importar librerías de C++ y de C. Entre las líneas 17 a 26 vemos la función ejecutar. Esta función recibe como parámetros de tipo entero una variable n. Esta función entonces declara en la línea 21 un array llamado bec, y este array se inicializa con las notas musicales. Observe entonces la forma de usar los métodos en Objective-C. En ese array es una de las clases principales. Y entonces se invoca el método ArrayWithObjects de la clase array y permite inicializar arrays. Observe que cada dato va entre comillas separados por coma y se antepone el símbolo de arroba, ya que se trata de datos de tipo texto. Con esto ya el vector bec fue inicializado. Entonces, para imprimir los datos en posición aleatoria, entonces se recorre usando ciclo for, y observe que el método bec o la clase bec invoca el método object_arrayIndex y obtiene un valor aleatorio. Es decir, imprime el vector bec en una posición aleatoria del 1 al 7, que son las 7 posiciones que tiene el vector con las notas musicales. Esto lo hace n veces, o sea que va a imprimir distintas notas musicales, generando así las notas para una canción cualquiera. Entonces le invitamos a visitar la tutoría canción aleatoria en TurboC. Allí se explica más detalladamente entonces el uso de los arrays y de ciclos. Aquí entonces vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real. Esto se hace usando clases, y las clases se instancian objetos. Entonces en esta clase para programar en Objective-C orientado a objetos vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones de una clase. Y en la implementación se programa la lógica de cada función. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase canción aleatoria. Entonces, línea 6 a 8 en la interfaz, o sea, entre las directivas @interface, @end, lo que hacemos es entonces declarar la interfaz. Entonces aquí damos nombre a la clase como canción aleatoria, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y declaramos los atributos de esta clase, en este caso de tipo entero, una variable x. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación por ser variables de instancia. Vemos que la x se usa en la función ejecutar como variable controladora del ciclo for. Y entre esta función en la línea 7 entonces vemos que se declara una función o comportamiento. Para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función con guión, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función recibe como parámetros de tipo entero una variable n.
Los parámetros se separan con 2 puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya con esto queda lista la interfaz. O sea, el compilador ya sabrá el espacio de memoria reservada a cada objeto que se instancie de esa clase. Vamos a la implementación, líneas 10 a 27, entre las directivas @implementation, @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Líneas 11 a 15 vemos la función init o el constructor por defecto de cualquier clase. Ese método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase canción aleatoria, o sea, en la línea 34. Y este método entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario inicializar la X, ya que en la función ejecutar se hace. Bien, entonces ya con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase canción aleatoria. Para usar esta clase en otros archivos es más conveniente que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en los archivos que la vaya a usar. De ese modo se ahorra entonces copiar y pegar toda la clase. Entonces para usar esta clase vamos a hacerlo en el main, entre las líneas 29 a 38. El main es el método de inicio del programa. Aquí entonces obtenemos el valor de n. En la línea 34 se crea un puntero llamado obj de la clase canción aleatoria. Este puntero va a apuntar a un objeto de esta clase. Entonces observe que se invoca el método alloc que reserva memoria dinámica a la clase canción aleatoria. Y luego se invoca init, que es el constructor por defecto de esta clase. De este modo entonces queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase canción aleatoria. Obj es un puntero que apunta a esta clase, ya se puede usar. Entonces en la línea 35 entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función ejecutar y se envían los parámetros, en este caso n. N pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 35 a la línea 17 y continúa mostrando el resultado. Entonces ya en la línea 36 se invoca el método relays que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría, el ejercicio crear un programa que permita generar una canción aleatoria. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en